en Estados Unidos, como tú bien dices, se han apropiado del término vinculado justamente a la libertad, con lo cual es algo que siempre me llama la atención, que todo el mundo abraza el término de la libertad. Difícilmente vas a escuchar un mensaje, hasta incluso de Fidel Castro, habla sobre la libertad, pero la libertad revolucionaria, no la burguesa, no hace esa distinción, Ujú. pero nunca confronta el tema de la libertad, porque es un valor que todo el mundo dice jamás resignar, y siempre todos los motivos de la libertad generan genera algo positivo, incluso cuando vamos al cine, y un poco la película pivotea en el asunto de la libertad, es muy emocionante, pero a la hora de decidir, cuando tenemos que decidir por la libertad y la esclavitud, generalmente la gente prefiere la esclavitud o ser guiada. Eso es una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Entonces, claro, en el caso de Estados Unidos, se han apropiado de ese término que el liberal clásico, el tradicional, lo ha abandonado, entonces se renombró como libertarian, digamos. Sí. En el caso argentino eso se mantiene, pero claro, como tú dices, el liberal o el liberal es los demócratas, y el Libertarian Party es un partido también mucho más minoritario, y también Claro. te da la temperatura de cómo está Estados Unidos respecto a las ideas de Jefferson y los Founding Fathers, ¿no? Para que el Libertarian Party, que es lo más cerca que hay de esas ideas, sea una cosa tan minoritaria y casi este, Ujú. Te que comento, no ese fue tenga atracción. el primer libro que leí de tu padre, Estados Unidos contra Estados Unidos. Ah, Me despertó mucha inquietud por cuál fue la filosofía que fundó Estados Unidos. Y en ese aspecto me parece que Jefferson tenía mucha influencia de gente como John Locke, entre muchos otros, y que hoy en día eso se consideraría como una postura política radical, como dices tú, por ejemplo, los libertarios ahora, que a mí también me parece un despropósito que ahora se les llame libertarios, porque se les coloca en un espectro más radical. quiero ir un poquito más atrás a lo que decías tú de la cuestión del liberalismo y la cuestión con el libertarianism, digamos, los libertarios. ¿Sí? Yo tiendo a pensar en no hacer distinciones de ese tipo, porque justamente el liberalismo es una cosmovisión, es una filosofía de vida, justamente no es una ideología, no es una doctrina, no hay una Biblia, no hay boundaries, digamos, donde tipo el marxismo no te puede decir de eh, ciertos postulados. Justamente el liberalismo siempre se deja la puerta abierta a futuras refutaciones sobre posiciones anteriores, Ujú. y por eso creo que eh, ha existido un Rothbard gracias a un Mises. De hecho, Rothbard le ha dedicado libros a Mises, y es una familia que ha buceado distintas, me imagino como un delta, ¿no? Que ha investigado distintas avenidas o explorado distintos ríos del conocimiento y ha llegado a instancias que uno puede suscribir o no. Entonces, Ujú. dentro del liberalismo tenés el que cree en el Estado mínimo, el, el- el que, el que cree en la ausencia del Estado y demás, que los monetaristas y distintas corrientes de pensamiento, que esa es la naturaleza del liberalismo. Entonces, yo no haría la distinción, porque también un efecto que creo que ha sido bastante malsano dentro de la gente joven de este movimiento en Argentina, son los que recién maman la cuestión, están seducidos por la posición de Rothbard y dicen que los del Estado mínimo, los que se llaman minarquistas, son parte del problema porque creen en el Estado, y se ponen muy radicalizados sin entender la cuestión de las distintas posiciones. Que Ok. yo tengo desde el punto de vista de la academia compartir también que el Estado mínimo vendría a ser un problema de grado, pero no de naturaleza, donde en definitiva el Estado mínimo implica también usar el aparato de la violencia, por más que sean fines muy nobles, como puede ser seguridad y justicia, solamente necesariamente es a través de la violencia, entonces me seduce más lo otro.
No así tomo la posición de que el liberal que no cree en esto es parte del problema ni nada por el estilo, me parece una soberana estupidez, mucho menos a la gente que cree de esa posición académica que uno no puede ir por el camino de la política para cambiarlo. No, te metiste en la política, sos parte del problema. Me parece una estupidez. Es el concepto de decir, hay restricciones, estamos en el quinto subsuelo del infierno. ¿Cómo sugieres pasar del quinto subsuelo del infierno de un salto al cielo? Y no, son procesos en la cual hay que ir cada vez, pasar al cuarto, al tercero, y hay esas restricciones en la cual estamos tan inundados, y me lo imagino como una bomba que hay que desactivar, que el anarquista que lo aplica, o el anarcocapitalista o libertarian que lo aplica a la política, dice, no, no hay que cortar todos los cables de golpe, explota la bomba. Yo creo que hay muchos argumentos que toman los socialistas para devolverte, digamos, y abrazarte dentro del paradigma colectivista, ¿no? Lo mismo que te dicen, suponte, cuando uno habla de libertades civiles y dice si en definitiva el gobierno tiene que intervenir cuando hay lesiones de derechos. ¿Qué sentido, para darte un ejemplo, qué sentido tiene obligarte a ponerte el cinturón de seguridad o ponerte un casco en una moto? Que obviamente no estoy haciendo la apología de asumir riesgo, me parece el tipo que no se pone el cinturón de seguridad o usa casco en la moto, me parece que le falla justamente lo que quiere proteger, lo que no quiere proteger. Pero digamos, es una decisión individual, de responsabilidad individual. No estás afectando derechos de otros. Entonces el socialista, ¿qué te dice? Bueno, lo que pasa es que si tú te rompes la cabeza por no usar casco, tienes que ir a un hospital público, que es encarecer todo el sistema que afecta a otros vía impuestos. Entonces como que te trae de vuelta. Te somete a la cuestión de la libertad porque te mete en el paradigma, digamos. Y esto de las calles, el ejemplo hipotético que ponías de las calles, me suena a algo parecido. Bueno, porque existe esta cuestión que de hecho pasa, por eso cuando se cobran en las autopistas que tienen concesión o privadas, se cobra un toll más grande de acuerdo a los ejes que tiene el vehículo, justamente por esto, por un tema del peso que implica, cuando incluso está cargado, el desgaste del pavimento y la amortización que implica para las reparaciones y demás. Con lo cual eso Así está es. resuelto por ese lado. No se necesita Bueno, pero en aumentar una los vía donde impuestos no y se caer cobre dentro. una cuota, en caso de Uber, por ejemplo, que está entre las calles, no va a carreteras, pero pues son cientos de miles de Ubers en un país, bueno, me fui muy arriba tal vez, pero No, 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 que está algo en bien. conjunto provocaría una lesión de derechos o algo que perjudique un bien común.